Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Hay mucha oferta de talleres, así que sinceramente valoro que se hayan tomado el tiempo de venir a escuchar este taller. El nombre de la charla es Especialistas en Maíz, que es un poco el mensaje de campaña que va a tener la empresa Pioneer de acá para adelante. Y la idea de la charla es contar un poco por qué creemos humildemente que es un título que más o menos nos cabe y nos describe. Si pudiéramos hacerlo en breves palabras, diríamos que básicamente es porque nos apasiona el cultivo de maíz, a mí particularmente y a todos los que laburamos en esto. Pero como tengo un rato más, lo vamos a hacer un poquito más largo y vamos a ir explicando un poco de qué va esto. Este es el contenido de la charla. Vamos a ver primero un poco de la historia y el origen de la marca. Después vamos a hablar de la capacitación que hacemos continuamente. Y después una parte importante de la charla es la participación en mercados que llamamos no masivos. Precoces, waxy, maíz blanco. Vamos a ver ejemplos de eso. Y después finalmente vamos a cerrar con un tributo al maíz que nos estamos dando el gusto de hacer. Esto es un poco de historia. Justo estaba ahí Raúl Mella. Este es Henry Wallace, es el fundador de la empresa Pioneer. En 1926 fundó la empresa, ya venía trabajando en híbridos de maíz, empezó a vender híbridos de maíz incluso antes de fundar la empresa. Ponía la foto, o sea, nunca vi una foto de Henry Wallace con otro cultivo atrás que no sea maíz. O sea, el nacimiento de la empresa ya marca lo maicero, que es el perfil que tiene. A partir de ahí, la empresa nace en Iowa, en Estados Unidos, y de ahí se fue extendiendo al resto del mundo. Hoy la empresa forma parte de lo que es Corteva, que surgió de la fusión de Dow y DuPont. Y en los puntos negros ahí se puede ver todos los centros de investigación que tiene hoy Corteva en el mundo. La mayoría de esos centros venían de Pioneer, hay otros que venían de Dow AgroSciences, hoy esas empresas están fusionadas, los programas están fusionados. Y eso permite aprovechar las sinergias de cada uno de los germoplasmas que traía cada una de las empresas. Esas sinergias terminan siendo mejores opciones para los productores, cosa que ya esta campaña que viene nosotros vamos a poder experimentar. Así que creo que es algo interesante y positivo. En la expansión de Pioneer en el resto del mundo desde Estados Unidos, siempre el cultivo de maíz fue la punta de lanza y acompañado en muchos casos por otros cultivos, pero siempre la impronta maicera de la compañía se marcó y de esa forma, digamos, sí, fue siendo el cultivo principal. En Europa obviamente es muy importante el girasol también, hay canola como un negocio muy importante en Canadá, pero en general se puede decir que el maíz es siempre el cultivo que va llevando la vanguardia dentro de la empresa. Se refleja ahí en ese cuadro de la izquierda. Son las ventas netas por cultivo de la empresa del año pasado y ahí vemos que el maíz, que es el azul, está arriba de 2/3, digamos, de las ventas son de maíz. O sea, casi se podría decir que por necesidad somos especialistas en maíz porque es un negocio para Pioneer exclusivo de semillas y con mucha importancia del cultivo de maíz ahí adentro. Volviendo un poco a la historia de la empresa, uno de los hermanos de Henry Wallace, que es el fundador, con otro empleado de Pioneer, hace casi 70 años, escribieron esto que se llama el long look, la mirada a largo plazo, que marca un poco la forma de operar de la empresa, o sea, la línea de conducta. Y dentro de eso hay dos pilares que resalté ahí. Por un lado nos esforzamos para desarrollar los mejores productos, eso es común creo para todas las empresas semilleras. Pero el dato no menor, y a mí particularmente siendo parte del equipo de agronomía, es algo que siempre me atrajo, está puesto ahí dentro de las líneas troncales de conducta de la empresa. Sugerimos prácticas de manejo que les permitan a los productores obtener la mayor utilidad de los productos que vendemos. O sea, la presencia de la tecnología de manejo dentro de eso, para mí siempre fue algo que me interesó y me cautivó como el background, digamos, técnico que tengo.
Esa parte de sugerir práctica de manejo implica, en muchos casos, obviamente, las recomendaciones de densidad, de fertilización, que se hacen en la empresa, muchas lo hacen, obviamente. En Pioneer en particular, lo que podemos decir es que son recomendaciones sumamente sinceras, o sea, en muchos casos, y eso tenemos muchos ejemplos, la recomendación es baja densidad, porque a pesar de que vendemos semillas, baja densidad porque si esas 10.000 plantas menos que 10.000 semillas que te ahorras las pones en nitrógeno, te va a resultar en mejor resultado para vos. Ese tipo de recomendaciones no están dichas acá, se hacen continuamente por nuestra red de agentes. O sea, rescato la recomendación sincera que se hace en ese aspecto. Y fuera de eso, hay un montón de otras capacitaciones que se hacen a la red para poder cumplir esa parte de sugerir las mejores prácticas de manejo. Las capacitaciones no es obviamente unilateral o tipo maestro, sino son siempre de ida y vuelta. O sea, nosotros tratamos de que nuestros agentes, que son la gente que está en contacto con los productores, estén lo mejor capacitados posible y ellos a su vez tienen un ida y vuelta continuo con los productores, que es un poco lo que se ve en la foto. Esos son los ámbitos de capacitación que tienen nuestros agentes cotidianamente. Y como decía, es un ida y vuelta. O sea, ellos tratan de aportar lo mejor de la parte técnica que le podemos sumar a los productores y a su vez aprenden de las nuevas tecnologías que están utilizando, de las nuevas olas, digamos, de tecnología y de nuevos usos que se están dando en los distintos cultivos. Entonces es un ida y vuelta sumamente enriquecedor para todas las partes. Lo que tratamos nosotros es que dentro de ese ida y vuelta los agentes estén lo mejor preparados como para dar un buen consejo a tiempo. A modo de ejemplo, estamos iniciando junto con la Facultad de Agronomía de la UBA un curso de GIS y de teledetección que están tomando todos nuestros agentes para poder capacitarse en este aspecto. Vamos a lanzar una herramienta para hacer scouting con agricultura digital esta campaña y lo que queremos es que todos estén lo más preparados posible como para sacarle el jugo a esa herramienta y poder ayudar a eficientizar el uso de los recursos en cada uno de los lotes de nuestros productores. Por otro lado, el tema de nutrición es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Salió hace poco los datos del porcentaje de lotes muestreados que se hacen análisis de suelo. Recientemente Hernán Rosas presentó en el simposio de fertilidad estos mapas de cómo viene cayendo la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo, distintos otros minerales, potasio, cosa que antes ni se hablaba. Entonces creemos que es fundamental que nosotros hagamos lo que podamos de nuestro lado para, en lo posible, ayudar a revertir esto. De esa forma, vamos a estar encarando una serie de capacitaciones con Nahuel Reus y Calvo de vuelta para tratar de mejorar esto y aportar lo que podemos desde nuestro lado. Me gustó esta frase que vi hace poco. Obviamente que en todo esto de formar y aportar lo que se puede para formar a nuestra gente, hay gente que se queda y hay gente que se va, pero comulgamos con esta filosofía. O sea, si se van, queda en el medio y es valor agregado para el medio y es a lo que apuntamos. Esta es la parte que les mencionaba de mercados no masivos y vuelvo a mostrar el mapa. Tenemos claro que el mercado masivo de maíz de Argentina es lo que requiere la mayor parte de nuestro esfuerzo y de nuestro presupuesto, que es el maíz templado y templado por tropical, eso lo tenemos claro. Pero la ventaja de tener programas diseminados en distintos lugares del mundo apuntando a distintos objetivos nos permite participar eficientemente en algunos mercados que llamamos no masivos. En este caso les voy a contar 3 ejemplos. Uno es el de los maíces de ciclo ultra precoz, de maíz waxy y maíz blanco. De ahí vienen los maíces ultra precoces que nosotros venimos comercializando ya hace más de 12 años. Está en el norte de Estados Unidos, sur de Canadá. Son maíces adaptados a esa zona que se traen
a Argentina y se prueba, digamos, su adaptación genética. Hace casi 15 años que venimos trabajando en el tema. La gráfica que tienen a la izquierda lo que muestra es la relación entre el ciclo y el rinde relativo. Eso es algo que se sabía, lo revalidamos acá para decir, bueno, cuanto más largo es el ciclo, mayor es el aprovechamiento de la estación de crecimiento y mayor es el rendimiento. Generalmente eso es muy lineal. Lo que hicimos ahí era ver qué compromiso entre rendimiento y ciclo nos permitía cubrir buena parte de los mercados que son nichos a los cuales pretendíamos aspirar con este tipo de híbridos. Y lo que terminamos viendo es que madurez relativas alrededor de 90 nos permitían participar de los mercados a los que estamos apuntando. Hoy ya estamos comercializando, sería la tercera generación de híbridos, cambiamos 2 veces de híbrido y estamos empezando a probar esta campaña, 2 híbridos nuevos, ya mucho más modernos, con tecnología Leptra, que es la que nos confiere mayor tolerancia a insectos, sobre todo a gusano cogollero, y son 2 híbridos que están adaptados también o con mejor tolerancia a tizón, lo cual nos habilita la utilización en siembras tardías en la zona central o norte, con mejor performance que los que tienen hoy en día, que por un lado no son Leptra, o sea, no tenían la tolerancia a cogollero que necesitamos para esa zona, y su tolerancia a tizón no permite esas siembras de enero que podríamos usar con este tipo de maíz. O sea, seguimos, es un mercado que no deja de ser chico, pero que nos interesa seguir participando. Los usos de este tipo de maíces, por un lado, diversificación de riesgos. Si fuera un campo mío y tuviera un solo lote de maíz, probablemente no lo sembraría con un maíz ultra precoz, pero hay un montón de casos de gente que hace mucho maíz y parte de ese maíz le sirve tener puestos, digamos, huevos en distintas canastas, posicionar el periodo crítico en momentos bien distintos y demás. Posibilidad de cosecha temprana, de grano o silo, esta es una de las ventajas principales que tiene, o sea, llegar un mes antes que cualquier maíz tradicional, cuando no hay maíz en la zona, ya sea para consumo propio o para venta con un plus de precio. Grano o silo, no son híbridos grandes, no va a ser un silo súper grande, pero en muchos casos se usa por la ventaja esta de la primicia. Posibilidad de cosecha de grano seco en zonas de estación de crecimiento limitada. Hay muchas zonas donde es prácticamente imposible cosechar el maíz seco. El uso de estos maíces fuera de las ventajas que están arriba, además nos permite tener un grano seco cuando el resto no está para nada seco y probablemente no se seque a medida que nos vamos metiendo más en el otoño. Hoy con el costo de la secada, esto en muchos casos compensa parte del gap de rendimiento que tienen estos maíces por ser más cortos. Entonces es una parte que entra en la ecuación y en muchos casos pasa a ser interesante. Digamos, la oportunidad por ahí de no tener, la oportunidad de precio que da el no haber maíz en la zona y la diferencia de costo de secada, en muchos casos pone el panorama o la ecuación la tiende a ser más interesante. Y el otro punto es la posibilidad de realizar dobles cultivos. Este es el punto que más se ha explotado y digamos que más se viene trabajando desde el origen de estos materiales, y de hecho fue pensando en esto que se trajeron. En la imagen, acá voy a hablar de los 2 usos principales de dobles cultivos que se han dado a este tipo de materiales. Por un lado, en toda la zona centro de Santa Fe se ha usado como maíz de primera, temprano, ahí está sembrado en el gráfico de arriba a la izquierda, se ve una siembra simulada de fin de agosto, está llegando a floración a mediados de noviembre y para fin de año está en madurez fisiológica un poco antes. Con lo cual se puede liberar el lote y si tenés una recarga de agua suficiente te permite hacer una soja de segunda, que es la foto que está abajo a la izquierda. En ese caso una soja de segunda atrás de un maíz. Se puede hacer maíz atrás de maíz y demás. O sea, las alternativas ahí son diversas. Y el otro uso, que hoy es el uso principal que se le está dando a este tipo de materiales, son los maíces de segunda en todo el sur de Buenos Aires. O sea, ahí hay varios cientos de miles o millones de hectáreas de fina que en muchos casos hoy van a una soja de segunda y que buena parte de esa soja de segunda tiene los rendimientos o los márgenes de esa soja de segunda muchas veces son muy variables, muy erráticos y bajos. Entonces poder utilizar este tipo de materiales que nos permiten llegar a madurez fisiológica antes de las heladas con un manejo conservador que nos permite estabilizar
4.000, 4.500 kilos, muchas veces compiten muy bien con sojas de segunda con rendimientos muy erráticos. En este caso está simulado una siembra de 20 de diciembre que florece a fin de febrero y que antes de las primeras heladas ya está en madurez fisiológica. La fecha de siembra, la ventana que nosotros vemos, lo más recomendable es sembrar hasta Navidad. Ahí, digamos, tenemos bastante medido que el riesgo de que una helada nos corte el llenado es bajo. Y la realidad es que muchas veces, más allá de la recomendación, eso se va estirando y hay siembras hasta Reyes o incluso pasado Reyes, que si no vela, o digamos, no vela temprano, llega bien. Obviamente va a estar con menos impacto sobre el rendimiento si hela que un maíz de ciclo más largo, que empiezan los problemas de achoclado y demás. Esto generalmente logra maíces de calidad comercial, que es difícil con los maíces templados. O sea que esa es otra ventaja que le vemos. Se viene trabajando en la zona sur de Buenos Aires hace rato. Este es un gráfico que armó Aníbal Cerrudo, del Grupo de Ecofisiología de INTA Balcarce, de la Unidad Integrada Balcarce. Él trabajó, este es el 39B77, que es el híbrido anterior que comercializábamos. Ajustó el modelo Ceres para poder simular qué pasaba, lo ajustó, le daba buen ajuste y con ese modelo él lo que veía era el impacto de la fecha de siembra, el de atraso en la fecha de siembra sobre el rendimiento potencial y después lo hizo también con agua útil. Y ahí vemos un poco la caída que yo les decía que a partir de Navidad empieza a ser muy marcada la caída porque ya nos empezamos a meter en zona de riesgo de helada. De vuelta, no es que no se pueda hacer, la recomendación es hasta Navidad estamos relativamente tranquilos de que es bastante segura esa práctica. Los dos maíces nuevos que vamos a probar a partir de esta campaña, uno es un ciclo parecido a este y el otro es un ciclo más largo, más parecido a un 106, que nos va a permitir explorar por ahí siembras de segunda más tempranas, digamos, ya no iría atrás de trigo o no iría de manera segura atrás de trigo. Eso vamos a empezar trabajo de investigación con Fernando Ros y con Aníbal Cerrudo en esa zona para empezar a ver la adaptación de estos ciclos a esta práctica. Bueno, y ahora empezamos a hablar de cosas más extrañas. Maíz waxy, para los que como yo no tenían idea de maíz waxy, vamos a hacer una introducción un poco extensa de este tema. El maíz waxy es fruto de una mutación natural que se dio en China en el inicio de 1900. Se llevó a Estados Unidos y quedó como una rareza que nadie le dio demasiada bolilla porque quedó ahí almacenada, hasta que en la Segunda Guerra Mundial se afectó el comercio de materias primas y la tapioca, que era algo que se usaba en Estados Unidos para obtener almidones parecidos al de este maíz, dejó de poder importarse y entonces empezaron a buscar cuáles eran los posibles reemplazos de ese almidón. Y se redescubrió el maíz waxy que estaba ahí medio archivado. El waxy, el nombre viene de wax, es cera en inglés. Cuando se corta el grano de estos maíces se ve como si fuera ceroso, no tiene cera, pero el aspecto fue lo que le dio el nombre de waxy. Entonces, ahora les voy a contar un poco las diferencias que tiene con un maíz común. En la izquierda está un esquema de un grano de maíz, donde tenemos el pericarpio, el germen y el endosperma, que está formado por almidón, proteína y grasas. Dentro del almidón de un maíz tradicional, parte es amilosa, que es la cadena alfa 1,4 que está arriba, una cadena, digamos, cadena lineal de amilosa. Eso forma parte más o menos del 30% de un maíz normal y el 70% es amilopectina, que es lo que está abajo, que es una cadena más ramificada, con diferentes propiedades que ahora vamos a mencionar. En el caso de los maíces waxy, la mutación que tiene hace que tenga más, prácticamente todo el almidón que tienen es amilopectina, es esa cadena modificada. Y eso permite que el uso industrial de estos maíces lo hace muy interesante para la industria alimenticia. De hecho, Pioneer empieza a comercializar este maíz por pedido de la industria alimenticia más importante de Argentina, que se acercó a nosotros sabiendo que teníamos en Estados Unidos materiales waxy y nos propusieron empezar a venderlos acá también para ellos empezar a procesar ese tipo de almidón en sus plantas. Las ventajas para la molienda húmeda incluyen
menor temperatura de gelatinización. Eso es cuando se pone el almidón con agua, se calienta y en algún momento se empieza a gelatinizar cuando el agua empieza a entrar dentro del almidón. Eso, al ser todo una cadena toda ramificada, se da con menor temperatura. Eso es una de las ventajas. Menor requerimiento de energía por un tema de cuando se suelta, digamos, el germen dentro de la molienda húmeda, y mayor eficiencia industrial, también asociado con la menor cantidad de energía requerida para separar el germen del almidón, del endosperma, perdón. Y el tema de almidones termoestables está relacionado con lo que les decía de la estabilidad que tienen ese almidón. O sea, la etapa esa de gelatinización que tiene se mantiene en un rango mayor de temperaturas que en un maíz de almidón normal, lo cual hace sumamente interesante este tipo de almidón para la industria alimenticia, que es para lo cual se acercó esta empresa al tema de Pioneer. El interés que tiene es utilizarlo, se utiliza en conservas de alimentos, en alimentos, en salsas que se tienen que calentar y enfriar, y el maíz se tiene que mantener con la misma, digamos, estructura física, por eso es muy requerido. En el tema de pegamentos que se usan, los pegamentos de los sobres, en todo ese tipo de cosas se usa almidón de waxy, o se puede usar. Entonces, un mercado que en Estados Unidos son más o menos 200.000 hectáreas, es un mercado relativamente chico incluso en Estados Unidos, pero Pioneer dentro de ese mercado en Estados Unidos participa. El mercado de Estados Unidos, para que se den una idea, son más o menos 40 millones de hectáreas, 200.000 es un mercado marginal, pero que la empresa viene trabajando en ese mercado. Y bueno, acá aprovechamos ese esfuerzo que se hizo en otro lado y traemos un híbrido, se prueba la adaptación y si anda bien se empieza a comercializar y es una oportunidad más de negocio para los productores del país. El otro tema es maíz blanco, otra para mí rareza. El mercado global acá es más grande, son 65, 70 millones de toneladas de maíz blanco, pero está muy concentrado en los consumidores, que es básicamente México, Mesoamérica, Venezuela, Colombia, eso es Mesoamérica, África y un poco en Asia. Ahí en el mapa de la derecha se ven las zonas donde hoy estamos haciendo mejoramiento, o donde Corteva está haciendo mejoramiento de maíz blanco. México básicamente y algo en Europa. Este maíz se usa para consumo humano. O sea, la gente de México y sobre todo de África lo usa para consumo humano y deja el maíz amarillo tradicional para consumo de hacienda. O sea, lo que leíamos es que la gente es como que asocia el maíz amarillo para consumo de animales. Entonces ellos comen maíz blanco, que es como su maíz premium, que es lo que se usa para alimentación humana. Ahí están los centros de consumo y lo que marcaba con esto es un poco las migraciones que se han ido dando, generaron que gente de México vaya a Estados Unidos, que gente de Mesoamérica, bueno, por el tema político, estén repartidos por todo el mundo, de África, en Europa. Eso hizo que el mercado que antes estaba más concentrado empiece a estar un poco más atomizado y eso genera interés por el lado de la industria, de decir, bueno, estaría bueno que yo tenga algún maíz blanco acá porque tengo cierta demanda. Estos maíces se usan, la harina de estos maíces se usan para hacer esas tortillas que están acá, que se llaman arepas. Yo no sabía lo que eran, lo aprendí hace poco. Y ayer busqué la foto y se lo ve atractivo, me gustaría probarlo, pero no lo probé nunca. El almidón de ese se procesa y se hace una harina con la cual se hacen estas arepas. Y por otro lado, por ser almidón de maíz, es un producto apto para celíacos, que es otra industria que viene creciendo. Entonces es otro de los atractivos que tiene este tipo de almidón. Bueno, por esto la misma empresa que les mencionaba antes, otra vez se acercó a nosotros, de la misma forma que vamos a hacer con el waxy, qué es lo que hay disponible. Ahí agarramos programas de México donde tienen distintos rangos de madurez relativa. Vamos a empezar a probar híbridos de distinta madurez relativa dentro de los maíces blancos, cuáles son los de mejor adaptación y otra vez ofrecer una oportunidad de negocio más para los productores de Argentina. Y finalmente, para este cultivo que nos apasiona tanto, quería presentarles un adelanto de un humilde tributo que nos vamos a permitir hacer esta campaña dentro de Pioneer, que es un documental
específico del cultivo de maíz. Entrevistamos a los distintos actores de la cadena del maíz de todo el país y vamos a armar un documental con distintos capítulos cortos que se va a estar pasando dentro de las redes sociales y seguramente en los próximos meses lo van a ver. Así que acá les presento un pequeño adelanto. Bueno, gracias. Más que pregunta era si no podés profundizar un poquito. Comentaste de una plataforma que iban a alargar, de cual todos ustedes estaban capacitando. Bueno, me gustaría por ahí saber un poquito más en profundidad de qué se trata. Dale. Lo que estamos haciendo es una plataforma que nos va a permitir a los agentes nuestros, o sea, no va a ser a nivel de productor, pero a los agentes nuestros, poder hacer las recorridas de campo que se hacen hoy en día más dirigidas utilizando las herramientas de agricultura digital. O sea, poder saber cómo son los ambientes, ver imágenes de NDVI en el campo mientras estás recorriendo y poder viendo dónde estás, hacer estimaciones de rinde en las distintas zonas del lote y poder hacer una estimación de rinde mucho más, si querés, dirigida, que entrar en una parte del lote medio a ciegas y ver qué es lo que da. Esto lo vamos a estar largando esta campaña y queríamos aprovechar, como decía, que nuestros agentes estén bien capacitados en agricultura digital. Dale. En agricultura digital, como para poder entregar los productos que surjan de esto sabiendo qué es lo que hay atrás y no como me dieron para que te dé esto. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Pregunto yo si querés, Tomás. ¿Cómo se comporta el ultra precoz que decías vos desde madurez fisiológica a secado para las zonas marginales del sur de la provincia? Se viene usando el tema del secado. Tenés una parte que es genética y buena parte que es ambiental. La ventaja del ser un ciclo tan corto es que te posiciona la madurez fisiológica mucho antes que otro híbrido más templado sembrado en la misma época. Entonces empieza a secar con condiciones atmosféricas mucho más favorables para el secado que un maíz que llega a madurez fisiológica 20 días más tarde. A medida que te vas metiendo más en el otoño, o sea, fecha de siembra más tardía, esas diferencias se amplifican, porque cada día te va sumando menos grados días. Entonces esa diferencia que en una siembra temprana son chicas, cuando te vas metiendo más en el otoño se magnifica. Bien. Y con respecto a las heladas, ¿tenés buena removilización una vez que, viste que en la zona nuestra uno de los problemas son las heladas tempranas? ¿Cómo? Sí. Eso en general, no te digo particular del híbrido del precoz. En general se ve eso, lo hemos estado charlando mucho con Aníbal Cerrudo, que lo viene estudiando muy bien. El maíz tiene esa capacidad impresionante de, que vos decís, se terminó. O sea, heladas de -4 ya te matan la planta entera, pero heladas que por ahí te matan el follaje, todos los azúcares que están almacenados en el tallo terminan pasando. Vos te parece que ya terminó, pero sigue llenando. Si vos vas pesando esos granitos semana a semana, vas a ver que va a seguir aumentando poco a poco el peso seco y tenés más o menos, no sé, Aníbal tiene medido hasta 2.000 kilos de aporte de tallo por removilización digamos, hacia los granos, después de las heladas. Por ahí aprovecho el tema de heladas, que por ahí es un tema que a veces surge. Cuando uno ve la planta de maíz con algunas hojas por ahí muertas por helada y otras que ya están secas, muertas por helada y otras partes que está verde, una buena forma de darse cuenta si eso va a seguir funcionando es ver cuánto tiempo esas hojas se mantiene verde. Si la planta de maíz corta el llenado, digamos, y ya no va a usar esas hojas verdes que le quedan, a la semana se seca la planta. Si ustedes siguen viendo hojas verdes, parte de las hojas verdes, quiere decir que esas hojas están funcionando, porque no se quedan, si no tienen un destino al cual llevar esos fotosintatos que están generando, la planta se muere automáticamente a la semana. Entonces, mientras vean tejido verde, por más que lo ven feo, que lo ven desflecado por ahí con alguna pedrada o qué sé yo, mientras el tejido está verde, la planta está funcionando. No tiene nada que ver con la pregunta que me hiciste, pero me acordé. me sale. Está buena la aclaración. No tiene audio. Bueno, no. Acá tenemos una... ¿Lo veamos así? Dale. Lo dejen, si quieren lo dejamos de fondo. Tomás, quería saber si en estos ultraprecoces, ustedes que están en el grupo de fisiología de Balcarce y demás, conocen o han determinado si tienen una temperatura de germinación y temperatura base de crecimiento más baja que los materiales normales directamente. En general no. O sea, yo parte de eso, no con esto específicamente, pero en mi tesis de doctorado estudié híbridos de madurez relativa a 80 hasta
el 752, que lo debes haber generado vos, Raúl. Lo que veíamos ahí era, a la vista, parece que sí al inicio, o sea, los ultraprecoces por tener menos hojas pasan antes del estado vegetativo reproductivo y se empieza a elongar el tallo antes. Entonces vos cuando los tenés lado a lado ves que primero se hace más alto, lo supera a los templados y después eso se termina revirtiendo porque el otro es un porte más grande. Pero intuitivamente parecería que sí por ser obtenido más al norte, pero cuando lo tratamos de medir nosotros no vimos diferencia. O sea, no son tolerantes a heladas, digamos, viene una helada y les pega igual que cualquier otro híbrido. Eso es lo que yo he visto. No sé si te contesté demasiado, Raúl. ¿Alguna preguntita más? Bueno, acá les cuento. Contalo. Va a ser un documental compuesto por 7 capítulos donde se van a ir viendo las distintas etapas de la cadena de maíz. O sea, hablamos con productores, con asesores, con investigadores, con gente, digamos, interna y externa que nos cuenten cómo ven el cultivo de maíz, por qué les gusta y un poco hablar entre locos del maíz como somos nosotros. Y eso es un poco lo que se va a estar transmitiendo en las próximas semanas. No sé si, por mi parte, muchas gracias por venir de vuelta. Si hay alguna otra pregunta la vemos. ¿Alguna preguntita? Estamos casi en tiempo. Y si no, bueno, le agradecemos a Tomás con un fuerte aplauso. Muchas gracias.